muchas gracias, Tania. Un gusto conocerte. Mines, ¿cómo estás? Quiero Hola, presentarte Alcione. a mi Hola, comunidad. Estoy muy feliz Hola, porque a Mines Alcione. la Hola, conozco. Tania. Sí, tanto tiempo, Mines. Cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas para las personas que no te conocen? Bueno, soy Mines Pernuzzi y hace 22 años que trabajo con astrología. Tengo una escuela donde dicto cursos de astrología, de astrogenealogía, una escuela online y también, bueno, doy consultas astrológicas. En esta etapa de mi vida me estoy dedicando a eso. Antes había otras cosas también vinculadas con el tarot en la escuela, pero ahora solamente es astrología. Y bueno, y también estamos haciendo trabajo junto con Tania y con otras colegas y de trabajadoras de otras ramas terapéuticas, donde también hacemos talleres en conjunto para ayudar a las personas a encontrar sus mejores versiones. Y ahora vamos a hablar de un taller que estás haciendo junto con Tania. Cuéntanos, ¿quién es Tania? ¿Qué taller van a hacer? Bueno, Tania, ahora presentate. bueno, yo soy Tania Yusani, soy terapista ocupacional en mis orígenes hace más de 25 años, trabajando con personas y hace más de 10 años dedicándome a las terapias holísticas y en lo que más me estoy dedicando en la actualidad, ya hace varios años, es en la lectura de registros akáshicos y las constelaciones familiares. Bueno, entonces mi mirada por ahí está teñida con ese tinte. Y justamente quiero que nos cuentes un poco para las personas que tal vez han escuchado o no han escuchado, ¿qué es esto de las constelaciones familiares, los registros? ¿Qué es? Bueno, en las constelaciones familiares es una mirada sistémica de la persona como parte de un sistema, el sistema familiar. A ver, si lo te simplifico, sería como que si yo me caso con alguien, me caso con esa persona y su familia, y toda la historia de su familia, no solo con esa persona. Em, entonces, ¿qué quiere decir esto de sistema familiar? Que funcionamos de esa manera, que tenemos cosas que no son solamente individuales, que son nuestras y propias, sino que hay otras características, hay otras situaciones que nos atraviesan que no tienen que ver solamente con nosotros, sino con nuestro sistema familiar. Y en esto también es importante aclarar, o me parece muy importante que no, que siempre por ahí hay una mirada como un poco negativa de que yo cargo con lo que no se cumplió, con lo que no fue, con lo que dolió, y no es solamente, eh, a veces sí cargamos o estamos implicados en una dinámica con algún antepasado, algún ancestro, o nuestros padres, pero también tenemos la fuerza de la vida es lo que permaneció siempre en ese sistema y es lo que nos hace estar hoy vivos. Y bueno, y con eso, con esa energía, con esa vida, también vienen las bendiciones, los dones, los regalos y los recursos. Hablando de este tema de los recursos, hay mucho tema con emprendimiento, con carencia, con temas de economía. Y Mines, la combinación que ustedes van a hacer es usar la carta astral de la persona. ¿Cómo va a funcionar? Claro, este taller que nosotros organizamos con Tania tiene que ver cómo potenciar un emprendimiento desde ejercicios sistémicos, que son lo que va a estar haciendo Tania, y desde mi lugar, observar en la carta natal de los participantes los sectores de la carta que se llaman casas astrológicas, que tienen que ver con los recursos, cuáles son los dones que la persona tiene, cómo puede ganarse la moneda, cuáles son la predisposición según los signos y según los planetas que estén ubicados en esas casas en cuestión, para el tipo de trabajo para el que está facilitado, cuáles son las metas a las que aspira. Y entonces ahí podemos tener un montón de información para potenciar el emprendimiento que ya puede estar hecho, para cambiar de emprendimiento o de trabajo, porque la persona se siente como incómoda en el lugar y entonces, bueno, no sabe bien para dónde ir y a dónde presentar un currículum o en qué tipo de
actividad personal poder desarrollar. Entonces eso otorga mucha información sobre qué tipo de cosas a las que dirigirse, ¿no? Entonces eso tiene mucha riqueza, por eso quisimos hacer esto en conjunto. Ya venimos con Tania de haber hecho una actividad vinculada con relaciones de pareja y bueno, y estuvo muy lindo el maridaje entre lo sistémico y la carta natal. Yo también trabajo soy astrogenealogista, que es mirar las constelaciones familiares en la carta natal, entonces también tengo una mirada sistémica sobre el mapa del nacimiento y eso también aporta una información más grande, ¿no? El sistema que nos contiene trae un montón de información que podemos aprovechar para esto de potenciar nuestros emprendimientos en estos momentos y contextos de crisis, porque también independientemente de lo que pueda ocurrir en cada carta personal, hay un contexto astrológico global que tiene que ver con, entre otras cosas, con la salida del planeta Urano del signo de Tauro, que Tauro tiene que ver con los recursos y Urano tiene que ver con la inestabilidad, con lo disruptivo, con el corte radical con las cosas, y entonces estamos en un contexto de recesión económica donde entrando ya Urano en el signo de Géminis, que es el signo de la palabra y de las ideas, es como que hay que redefinir los caminos y las ideas para ver hacia dónde enfocar o reenfocar o ajustar lo necesario en lo que sea de nuestros emprendimientos. Y eso de lo sistémico, Tania, hay personas que dicen debe ser mala suerte que he nacido con una mala estrella, por eso siempre me pasa algo, me va mal, entro en quiebra, o se presenta de repente algo que no esperabas, ¿no? Una guerra o algo así. ¿Es así? ¿Naces con una mala estrella o qué se puede hacer? No te puedo responder si nace con una mala estrella, no, yo no creo en eso primero, pero es una creencia mía. Pero por ahí mi aporte desde lo sistémico, te podría decir, a veces yo en este plano, en mi vida, estoy mirando ese proyecto y deseando ese proyecto, pero a nivel del alma no. A nivel del alma puedo estar mirando, por ejemplo, alguna historia familiar, algo que no se logró. Vos hablaste también de esto de las guerras, alguna memoria de escasez. Quizás en mi sistema familiar, por ejemplo, nadie emprendió o todos fueron personas que tuvieron trabajos de dependencia, o quizás en mi sistema familiar los que emprendieron fracasaron, o ese emprendimiento tuvo un destino fatal, por decirlo de alguna manera, que llegó a la división de la familia. Hay muchas historias, o sea, yo siempre digo que todo lo que nos pasa, o yo siento que todo lo que nos pasa ya pasó en nuestro sistema de alguna manera. Y quizás no fue mirado o no fue elaborado ese dolor que quedó por esa experiencia. Entonces todo lo no visto, lo no aceptado, vuelve. Y vuelve con más potencia, porque necesita ser visto, porque el equilibrio del sistema es, digamos, el sistema siempre busca su equilibrio más que el equilibrio individual, busca el equilibrio del sistema. Entonces, por ahí decir, bueno, es mi destino, y no, no es tu destino. Es algo que vos estás teniendo que ver, algo que estás teniendo que sanar para vos mismo y para el sistema también. Toda sanación que se produce a nivel individual es una sanación para el sistema también, porque ese sistema presenta ese conflicto por algo. Ay, se me cayó un vincor acá. Por ejemplo, lo que yo te decía puede ser representado así. Lo voy a mostrar ahora con los vincores, que por ejemplo son estos muñequitos que se usan en las constelaciones individuales, que serían como los representantes. Por ejemplo, si yo soy esta, por ejemplo,
y este es mi emprendimiento. Yo veo que mi emprendimiento está ahí. Y yo resulta que no estoy mirando el emprendimiento. Estoy, por ejemplo, mirando acá, o estoy mirando acá. Estoy mirando a alguien, por ejemplo, yo acá en este caso puse representantes como que fueron los padres, abuelos, o puede ser más allá. Entonces mi energía, por más que desde el querer y el deseo esté orientada hacia yo no lo estoy mirando, no estoy disponible porque estoy mirando quizás a mi mamá que tuvo el deseo de emprender y nunca pudo, por ejemplo. Ese sería un ejemplo. Entonces, para poder hacer este movimiento de girar y mirar mi emprendimiento y ir hacia él, tengo que hacer un ejercicio de tomar esa historia, aceptarla y poder hacer ese movimiento. No sé si me explico. Entonces eso no tiene nada que ver con mala suerte, mala estrella ni nada, sino de hacer un acto de reconocimiento o algo así, ¿verdad? Sí, primero hay que ver, hay algo que ver, siempre hay algo que ver, hay algo que no fue visto, no fue reconocido. Después aceptarlo, tomarlo, aceptarlo como fue, por más que sea algo duro, aceptarlo, tomarlo. Y después sí puedo, en constelaciones se hablan de movimientos. Entonces, después, una vez que se ve, se acepta con al que necesita ir, ¿no? Porque cuando estamos en lugares de otros, no estamos tomando la fuerza de nuestro propósito también, ¿no? Ujú. Mines, Exacto. Mines, quisiera que si nos puedes enseñar un poco de lo que es astrología, esta carta natal, cómo se ve eso? ¿Hay algún lugar? Sí, hay gente que no Sí. sabe qué es y qué se necesita para tener una carta natal. Para la carta natal es un mapa de ruta del alma que sería como la captura de pantalla del cielo al momento del nacimiento, en el lugar del nacimiento. Entonces ahí se va a estar viendo las energías planetarias de ese instante único que nos toca para cada uno y es la energía disponible para el viaje. Mirá, voy a mostrar acá en pantalla una carta para que la puedan ver. Para hacer la carta natal se necesita, voy a achicar un poco, la hora, la fecha y el lugar del nacimiento. Natal es esto que se ve en pantalla. Em, en lo que podemos ver, este gráfico presentando esto desde un punto de vista geocéntrico, porque la astrología es una disciplina que mira cómo los cuerpos de la bóveda celeste influyen en la vida terrestre. Y es una disciplina geocéntrica. ¿Esto qué quiere decir? Que la Tierra está en el centro, que estaría representado por este círculo, que todo lo que está alrededor es el cielo o la bóveda celeste que la cubre, y estos simbolitos son algunos de los cuerpos de nuestro sistema solar que van a influir en esta persona. Y esto cierra con la faja del zodíaco, que hace este recorrido para cerrar la carta y que muestra también la disposición energética que nosotros tenemos en nuestra vida. La carta natal es la semilla de una vida. Por otro lado, si vemos que está dividida así en partes, que son 12, como si fuera una pizza, estas partes se llaman casas astrológicas, que son los escenarios de la vida donde uno se desarrolla. Y entonces en estas casas tenemos algunas que tienen que ver con los recursos, para lo que vamos a estar tomando para este taller, ¿no? Entonces podemos observar, no sé, la casa 2 que tiene que ver cómo la persona se gana la moneda, cuáles son los dones que tiene para ofrecer al mundo y que el mundo está esperando que le ofrezca.
los signos que tiene la casa, puede estar hablando de qué tipo de trabajo o de dones se pueden activar. Otra es la casa 6 también con el mismo criterio, y la casa 10 que tiene que ver con las metas y los objetivos así como a largo plazo y lo que la persona quiere lograr como una finalidad de ser visto también socialmente con ese tipo de trabajo. Entonces, todo eso nos da la información y las dinámicas para ayudar a la persona a observar cómo mejorar esto, ¿no? ¿Tiene algo que ver, Mines y Tania, con tal vez este taller les puede guiar para potenciar más aún o tal vez limpiar algo que no están viendo gracias a que ustedes puedan descifrar esto? Sí, claro, Sí, claro, seguro, claro. seguro. Porque según el Sí, ejercicio, puede ser una guía que sume, digamos, puede ser algo que sume, que amplíe la mirada, claro. que dé mayor comprensión de por qué me pasa lo que me pasa, o qué no estoy viendo de lo que me pasa, o qué más puedo ver. O por qué, por ejemplo, supongamos aquí en esta carta, ¿sí? En esta carta se puede observar esto, miren, que la casa 2 tiene Leo y tiene Virgo, tiene la Lilith, que la Lilith es un punto matemático que habla de lo que tendría que pasar acá no pasa, ¿no? Entonces, esta persona, por ejemplo, puede tener grandes deseos de hacer algo grande, pero no pasa, ¿no? Y si yo observo esta Lilith, cómo se relaciona con otros planetas, va a estar acá en oposición a Neptuno, y que Neptuno está a la vez en otra casa que también tiene que ver con legados, con herencias. Entonces, Neptuno, que es el dios de los mares, no me permite ver con claridad algo que está pasando ahí. Entonces, si yo esto lo hago desde una mirada genealógica, esa casa 2 no solamente habla de los recursos de la persona, sino que habla de los recursos del abuelo materno o de la abuela paterna de esta persona, de algo quizás que se le fue negado, una herencia que se diluyó, un algo en el que esta persona dueña de esta carta está implicada en algo de más lejos. Y entonces la persona que a lo mejor puede tener esta cosa, yo no tengo suerte, tiene que ver porque hay una implicancia con estos abuelos, de un dinero que desapareció, de un recurso que quedó diluido, de algo de más lejos y de mucho más lejos. Entonces, cuando uno puede observar esto en la carta, si la persona también le hace resonancia, porque también hay que ver qué es lo que cuenta de su historia, se puede hacer el ejercicio sistémico que propone Tania también para estar haciendo el reconocimiento de, De esa del historia, proceso, de esa liberar, historia, poderlo mirar, pedir el permiso para hacerlo desde otro lugar. para hacerlo diferente, para hacerlo mejor, para superarlo. Exacto. ¿Podrías darnos un ejemplo, Tania, de cómo sería esa frase o ese permiso? Si hay historias que se siguen repitiendo en muchas generaciones. Sí, por ahí una frase podría ser, dejo tu historia con vos, yo soy el chiquito, vos sos el grande, como chiquitos nosotros debemos ser humildes y no intentar hacernos cargo de lo que no nos corresponde. Entonces veo tu dolor en toda esa historia, veo lo difícil que fue para vos toda esa historia laboral, de la herencia, y lo dejo con vos. Y ahora tomo mi destino. Y ahí entran, Gracias, abuelo. Podés pedir la bendición. quería preguntarte, ahí entran las personas que a veces ponen, pero en serio, solamente decir eso va a sanar todo, con eso ya voy a tener, pero no creo que sea tan fácil, ¿o sí? A ver, lo que se hace en el trabajo sistémico son movimientos del alma y movimientos internos. Lo que
Después está la vida real. Entonces, nosotros debemos acompañar, o sea, es como que muchas veces hay personas que me dicen, bueno, que se liberó algo, que sienten que algo se movió, y quizás es la habilitación interna que necesitan para hacer un paso, para animarse a algo, o pueden, a partir de ese momento, pueden ver algo que quizás estaba a la vista, pero no lo veían. Y no siempre, y hay distintos tiempos, o sea, a veces a veces es un proceso que tienen que hacer. Recuerdo una vez una historia en que era adoptada. Ella quería otro trabajo. Ella tenía trabajo y quería otro trabajo. Bueno, y yo le pregunté, tus papás adoptivos? Bueno, pasó tal cosa, no voy a hablar porque mi papá, o sea, mi papá no existe, o sea, así. Bueno, ahí ya se... Pero después en la constelación, a veces eso es algo que está en el discurso del consultante, pero después en la constelación, y quizás ella lo necesita. No siempre lo que nosotros vemos como consteladores o como facilitadores es lo que va a salir en la constelación, pero salió. Y bueno, ella tampoco yo la pude obligar a tener una emocionalidad y tomar ese padre porque también hay una historia ahí, pero lo pudimos poner en el campo. Para ella él no existía, pudimos darle un lugar. O sea, también hay que respetar eso. No es que yo por hacer un trabajo sistémico voy a decir, ay, cuando hay historias muy difíciles, hay dolores muy grandes, entonces yo no puedo decir, ay, bueno, tomo a mi papá así, porque no es sincero eso, no es una toma sincera. Entonces, ¿qué pudo hacer ella? Le pudimos dar un lugar a papá. Hasta ahí se pudo. Y eso fue suficiente. A los meses, pasaron varios meses, y me mandan un mensaje. Vos sabés, Tania, que pasaron un montón de cosas y al final pude lograr. A veces se dan movimientos, a veces es en un escenario concreto de la vida, pero a veces es algo interno que se activa y que se limpia o se libera para poder hacer un paso que necesito hacer o conectar con algo que necesito conectar. Y justo Y esa además pregunta, también eh, esto que vos le preguntabas si era tan rápido y tan fácil. Primero que las personas tienen que saber que no asisten a un taller de magia y que se apretó el botón y ya está y se te solucionó todo el asunto. No, se te habilita para que des, como decía Tania, un paso en el camino del crecimiento personal, que está lleno de un montón de pasos, em, pero que hay que estar en marcha en ese proceso, porque no es que con una vez que vos hagas algo ya se te va a solucionar todo, eso no, porque eso es una actitud infantil y de Sí, realismo mágico, ¿no? Esto va a pasar porque ya está, porque la señora me dijo que se iba a solucionar. Esto no, esto implica trabajo de responsabilidad como adultos porque el adulto es el que se va a hacer cargo responsablemente de ir hacia el camino acompañado por distintas terapias o claro. formatos que puedan favorecer en el viaje del crecimiento. A esto sumo que en la postura, lo que habla Mines del adulto, cuando estoy en una postura de niño, estoy en la queja o en la espera, porque eso es lo que hace un niño. O el niño tiene los berrinches, se enoja con lo que pasa afuera, se enoja porque no me sale. No quiero decir que todo, pero de una manera infantil. Cuando yo tomo esa postura de adulto, puedo decir, bueno, esto requiere de acciones de mi parte. O sea, si yo veo algo diferente, yo lo estoy viendo, lo veo en mi carta, lo veo
en el ejercicio sistémico. Y bueno, y después hago la plancha, ¿cómo sería? Y yo sigo igual y bueno, eso ya depende de cada uno. Y es como decía Mines, una capita de la cebolla. Saco una capita. Es un trabajo, nosotros creo que Mines y yo, por experiencia de nuestras vidas, lo sabemos, lo re sabemos de memoria. Y, y bueno, y todavía estamos en ese tránsito, Claro. aprendiendo y Y, avanzando y dando pasitos. exacto, y además que las dos tenemos muchos años de práctica en lo que hacemos y de primero que nos haya atravesado a nosotras para después poder ofrecerle al resto, ¿no? No es que acá estamos hablando de una teoría, acá hablamos de que esto ya estuvo procesado en nosotras y bueno, y entonces podemos compartirlo desde esta Sí, experiencia, ¿no? somos emprendedoras nosotras, o sea, estamos Sí, acá claro, emprendiendo nuestros proyectos claro. laborales, ¿Sí? buscándole la forma de mejorarlos, ver qué pasito tenemos que dar. Y bueno, También es y, importante saber que en el camino, porque vieron esta frase que dice un camino largo empieza con un solo paso. También estuve escuchando la otra vez que hay como una interpretación que no está bien dada en esto, ¿no? De que el emprendedor es ese que va en ese camino, sino que eso está queriendo decir que uno ya está en un lugar donde está parado ya está en un lugar, ¿no? ujú, Entonces, a partir de esto que yo ya tengo, ¿cómo puedo direccionar mi vida? ¿Mm? Eso y- también me parece como bastante importante de saber. Y además, por ejemplo, uno puede a lo largo de la vida cambiar de lugares. Yo soy una de esas, por ejemplo, de haberme ido, de decidir esto llegó hasta acá, este ciclo ya se terminó, ahora necesito otra cosa, puedo ofrecer otra cosa en otro lugar. Y también siempre desde un lugar de alegría por el viaje, de apasionamiento por lo que uno también hace. Creo que eso también enriquece mucho y potencia, ¿no? Y además hay otra cosa que en la carta uno puede ver la orientación de la vocación, ¿no? Cuáles son los puntos que a mí me dicen, mira, capaz es por acá, porque estamos inmersos en sociedades donde nos dice, bueno, el trabajo del futuro es este, ¿no? Entonces vos vas sí, y estudias eso para el trabajo del futuro. O la familia dice, no, acá todos son médicos, vos serás médico, o abogado, serás abogado, o no sé, lo que sea. Y a lo mejor lo que diga la carta natal puede estar en resonancia con eso o no. o no. Si está en resonancia, todos van a estar contentos. Pero si no está en resonancia, la persona que es dueña de la carta y está obligada por el contexto a hacer algo que energéticamente no es para la persona, la va a pasar mal y puede estar muchos años de la vida haciendo algo que no le gusta y que en Sí, algún no está momento lo va a... concordancia con su alma, eh, con su deseo más profundo. Exacto. Hay una cosa que me gustaría mucho que hablemos sobre este tema invisible, ¿no? De cómo las energías que a veces se traban en momentos fuertes de la familia. Y habían personas que me decían, eso que tú dices, Mines, de mirar tu lugar es mirarlo diferente. Tal vez también ahora que ustedes vayan a tal vez desmenuzar un poco más a detalle lo que está pasando. Yo, por ejemplo, que trabajo también con astrogenealogía, que es constelaciones con astrología, hay, digamos, leyes en lo que se llama los órdenes del amor de Bert Hellinger. Ujú. Una de la ley primera, digamos, de ese orden es la ley de jerarquía, que dice que el que llegó primero está primero, ¿no? Y entonces en un arbolito familiar los primeros son los padres y después vienen los hijos. Y entonces si por alguna razón el hijo se cambia de lugar y deja de ser hijo para ser el esposo de mi mamá o para ser O la madre, la madre de mi mamá.
la madre. Entonces me estoy corriendo de generaciones, me estoy corriendo de mi lugar y estoy fuera de lugar. Dejé mi puesto para ir a espiar en la casa del vecino, no es mi lugar. Sí, y ahí no hay, ahí hay un desorden muy grande, y todo el sistema se desordena. Porque si yo ocupo, por ejemplo, el lugar de marido de mi mamá, ¿dónde queda mi papá? Claro. ¿Y dónde queda mi mamá si queda como hija mía en vez de madre mía? Y Entonces yo después con cómo mis puedo hijos, estar en vez de mirando, madre, soy a... cómo puedo estar mirando lo que quiero mirar, si estoy ocupada en esa historia. Y además, si yo estoy en el lugar de de mi mamá, en el lugar de mis hijos, yo soy la abuela. Claro, Entonces, la jerarquía. mis hijos, y todo se desarma todo, ¿no? Sí. Se desordena. Hay Sí. un desorden se llama. Hay un Entonces punto. primero hay que ordenar, primero viene el orden, para que fluya, para que haya fluidez, tiene que haber orden. Primero está el orden y después está el amor, dice Hellinger. Y todo Claro, lo que sigue el al amor amor crece. no el amor romántico, El sino el amor pulso como de la vida. vida, como fluye. Este tema de primero es el orden, luego es el amor, ¿cómo se aplicaría en estas casas astrológicas que tú mostrabas desde el emprendimiento? Entonces, ¿qué cosa tendría que ser el orden en ese espacio? Y por ejemplo, en este caso, si la persona está afectada por los recursos del abuelo, porque está haciendo una implicancia con el abuelo y o está repitiendo algo que tiene que ver con él, también entonces ahí es poderlo mirar, poderle devolver, como dijo Tania antes, la dificultad, pedir el reconocimiento, pedir el permiso, porque también hay algo desde lo sistémico que nosotros para estar autorizados, el alma tiene que Ujú. decirte, ok, anda. Pero Claro, para eso tenemos que pedirle permiso para que nos miren con buenos ojos, de que no estamos claro, siendo porque desleales del sistema. eso, por ejemplo, un ejemplo claro puede ser, por ejemplo, que en esta familia la ley, hay leyes dentro de cada familia, de cada sistema. Por ejemplo, la ley es que yo me tengo que forzar, como decía antes, me tengo que forzar. O sea, porque esa ley hizo subsistir ese sistema. No es un capricho del sistema. O sea, el esfuerzo de generación tras generación, de volver, de guardar cada pesito, cada moneda, eso fue lo que hizo subsistir ese sistema. Entonces esa es la ley, porque es la ley que funciona, es lo que funciona. Resulta que yo quiero ahora emprender un negocio online que me trae un dinero mucho más fácil. Y yo sé que trae un dinero mucho más fácil, pero está esa conciencia familiar. Está esa conciencia familiar de que para yo lograr algo tengo que hacer esfuerzo. Entonces, resulta que yo sé que es fácil, pero no puedo, me cuelgo y no publico, y me cuelgo y no respondo a lo que me consultan. Es como que me boicote, es un ejemplo, por ejemplo. Me voy boicoteando y resulta que, claro, ¿y cómo? Si yo no me cuesta nada responder, es algo fácil, yo ya vi que que hay un nicho de compradores para mi producto. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Y bueno, puede ser que yo esté transgrediendo una ley, que es Claro, una ley y una norma de mi sistema. claro, a Entonces, la buena, o sea, porque hacer lo que el sistema dice se llama como la buena conciencia, ¿no? Más claro, allá de que a mí me perjudique, pero es claro, buena conciencia para el sistema. Entonces es claro. también, primero siempre es poder ver el conflicto. Porque entonces después uno está parado desde otro lugar para decidir cómo quiere eso resolver, ¿no? Hacer el camino para la resolución. ¿Qué Claro, pasa? entonces ahí lo que dice Mines es la buena conciencia, es la conciencia familiar. Y después está la conciencia individual, que es por a veces esta rebeldía, decir, bueno, pero esta es mi familia, yo quiero avanzar. Y en esa conciencia individual a veces hay digamos, una cuestión de orgullo, de sentirse superior, que no va en equilibrio porque ese es mi origen. Claro.
Entonces yo lo estoy transgrediendo. Entonces, la conciencia del medio, donde yo puedo elegir un camino individual, viendo viendo que esa ley antigua hizo subsistir a mi sistema y que yo vine a la vida por ese sistema, de esa manera, y yo puedo tomar un camino intermedio y favorecerme a mí y al sistema. Tania, No quería sé si se me preguntarte qué pasa, ustedes mencionan esto de que te miren con buenos ojos, ¿qué pasa si todo ese sistema ya no está disponible, están muertos? ¿Cómo haces con los muertos? No, no, desde las constelaciones familiares no hay diferencia entre los vivos y los muertos, porque tampoco está la conciencia del tiempo. Por eso esas historias y el peso de esa historia, la fuerza de esas historias, no solamente el peso, sino las fuerzas persisten, porque es atemporal. Tiene que ver más con una dimensión cuántica que, bueno, no vamos a explicar acá ahora, pero por eso es lo que pasa. Yo no hago las constelaciones grupales, pero en las grupales se puede ver cómo los representantes toman gestualidades, movimientos que tienen que ver con esos ancestros. Y cómo decís vos, sí, esa persona no conoció. Eh, y bueno, tiene que ver con esa información que está en el campo, está en el campo en forma de energía y que bueno, que está estudiado, pero bueno, eh, esa sería la respuesta. Y a veces también el tema porque el emprendimiento tiene que ver también con el ingreso del recurso económico y muchas veces eso está bloqueado porque hay una relación vinculada con la madre, que es la que nos dio la teta, la que nos dio el La alimento, proveedora. la que nos trajo el primer recurso, que fue la leche materna, y entonces si eso estuvo carente o el formato, si se siente que la mamá quedó como debiendo algo, entonces hay una sensación de como el mundo también no tiene para mí, ¿no? Entonces también esto puede observarse, ¿no? En otras capas de las cartas y de las constelaciones. Entonces es como un combo, ¿no? Que está Sí, unido y es ir sí, sacando de a poco todas esas partes que a la larga sí hacen una traba. sí, totalmente. Claro, exacto, exacto. Ahora, la dinámica de este taller, si me pueden explicar cuándo va a ser, cuántas horas dura, qué necesitan saber o traer para el taller. Bueno, va a ser Sí, el, lo el tenían. sábado. Ujú. No, dale, Tania, dale. No, bueno, vos contá, no, va a ser el sábado 23 de mayo, de 14 a 17 horas, y bueno, va a constar de dos partes, digamos, una que va a ser más grupo, o sea, es todo el tiempo, toda la dinámica va a ser grupal, pero va a tener las devoluciones individuales que va a ser Mines de las cartas. Entonces ahí le doy la palabra a Mines que va Bueno, a va a ser, sí, el sábado 23 de 14 a 17. 17 hora argentina, porque si Ah, sí. vamos, para que también las personas que quieran sumarse de otros países de habla hispana están, por supuesto, invitadísimos a sumarse. Y bueno, vamos a necesitar, el cupo va a ser limitado porque en esas 3 horas queremos trabajar bien sobre de poder darle la mayor devolución a cada uno, entonces eso nos requiere tiempo. Vamos a necesitar los datos para hacer sus cartas natales, que es, bueno, la fecha, la hora y el lugar del nacimiento para poder hacer el mapa y vamos a estar trabajando ahí con eso. Después la clase también va a quedar grabada, por lo tanto las personas que asistan después van a poder volver a ver la grabación para volver a resonar, si tienen además que volverlo, ¿no? a revisar. Y también es muy importante saber que los ejercicios no son, las personas que participan del encuentro por alguna razón están todas ahí. Sí,
ahí ya se va generando un campo de energía y lo que se trabaja con uno se trabaja es para todos. Entonces no tengo que esperar el momento de que hable de mi carta o de que hable que me haga el ejercicio para mí, porque si estamos en el campo es porque, bueno, el campo eligió que estemos todos juntos. Y Sí, eso, eso nos pasó, eso que dice Mines nos pasó en el taller anterior, que era otra temática, pero que las personas nos comentaron, algunas, que resonaban con la información del otro. O sea, aunque su carta astrológica era totalmente diferente y había una información específica para ella, sí, pero eso de algún modo me conmovió, me hizo ruido, o sea que se da también esa conciencia de grupo y esa energía grupal en la cual, bueno, puedo tomar de todos lados. y esto también hay personas que piensan que solamente presencialmente lo puedes sentir. Funciona entonces igual virtual y no importa que seas de otros países, se sana igual. Sí, porque es energía. Es No, como, La pandemia nos permitió confirmar esto, ¿no? Porque antes de la pandemia es como que hacíamos todo presencial o la mayoría de las cosas y después realmente es energético. Entonces no, por eso podemos trabajar con personas de otros países y bueno, y así online. sí, incluso yo evoco una época anterior a la pandemia que fue la que no nos permitió acceder a estos métodos de esta forma, que yo soy reikista también hace muchos años y que, o sea, yo en el segundo nivel ya aprendí a hacer reiki a distancia. Entonces, si Claro, vos pensás, si puedo hacer reiki a distancia, que yo claro, puedo imponer, pensar en una persona, imponer las manos y generar una sanación o una liberación o un alineamiento, ¿por qué no puedo hacer un movimiento sistémico desde ese lugar? exacto. entonces, la forma en la que las personas pueden contactarse con ustedes es por redes sociales. ¿Hay algún formulario? ¿Qué hay que hacer? Le vamos a dejar nuestras redes. Mi Instagram, que es Mines Pernuzzi, como aparece acá abajo. Tania, no sé cómo aparece tu Es Instagram. Tania Giussani, así que Y también en la descripción del video les vamos a dejar los números de contacto para teléfono. que nos llamen, se inscriban, reserven los lugares porque los Sí, cupos... vamos a tener una landing page también para acceder y poder Exacto. reservar el lugar. Así que, pero ante Bien. cualquier consulta, cualquier pregunta, estamos disponibles a aclarar dudas. ¿Este Exacto. taller tiene diferentes partes o es un taller donde se va a trabajar todo el tema? ¿Es parte uno, parte 2? No, es solamente en un día cubres todas las partes. Por el momento es esto, Sí, pero también nosotras estamos receptivas y atentas a, por ahí a ver qué hay otras surge. propuestas de otras modalidades o de volver a repetir el taller. Si hay gente que ¿Sí? pasa el cupo, va a quedar como en lista de espera para armar otro grupo en otro momento. A ver, si he entendido bien, entonces, este taller, hagas constelaciones antes o astrología antes o no la hagas, siempre va a ser una puerta para abrir una respuesta que la puedes trabajar, que no mágicamente se va a solucionar todo, pero que vas a tener una mirada diferente sobre el tema economía y emprendimiento. ¿Es así? Sí, Exactamente. perfecto. La Genial. idea es Ese también sería el resumen. sí, muy bien, entregarle todo lo que está a nuestra disposición para, bueno, y para que después nos cuenten cómo van sus emprendimientos y qué cosas, bueno, le salieron a partir de después del taller. Ujú. Perfecto, muchas gracias y vamos Gracias a Gracias vos, a que sigan vos, bien. Alcione. pero quiero Gracias, que me vengan gracias, a gracias. visitar algún día aquí a Bolivia y yo también aparecerme en Argentina. Mines, Ay, gracias, dale, Tania. vení. No, Vámonos un día a Bolivia, Dale, Mine, vamos. a hacer un Vamos taller a allá. organizar, vamos a organizar. Pero me parece que Alcione, la de los aviones, es Alcione. Así que yo creo que va a Que venir venga ella. ella, que venga ella. Nosotros nos quedamos acá.
Yo estoy muy feliz de volver a apoyar esto. Tengo una comunidad que va a estar muy feliz también de poder trabajar, porque creo que a nivel, no sé si mundial, pero seguro en Latinoamérica hay desafíos económicos, empresas que están quebrando, y creo que esta mirada no se la habla mucho, ¿no? Solamente te enfocas en lo material y a veces no es suficiente. Exacto. Sí, sí, sí. Y también poder ver que, bueno, a ver, cómo redirijo, cómo reorganizo, cómo me posiciono en un lugar y cómo ¿Cómo me también, reinvento? y cómo estoy acompañado de otras personas, porque a veces cuando uno está en momentos de crisis económica siente mucha soledad ante el desafío de lo que eso implica. Entonces, de estarse compartiendo con otros, bueno, y ver que hay otras personas que también te aportan una información que eso va a ser útil. Y que te potencian y que te conectan con otras realidades que pueden parecer iguales a la tuya, pero diferentes. Yo, por ejemplo, nosotras dos nos encontramos que tenemos vidas muy diferentes, realidades muy diferentes. Yo tengo los chicos, ella ya los tiene grandes, bueno, pero igual tenemos un montón de puntos en común y bueno, y nos retroalimentamos en eso y creo que eso se da en todos los grupos y en todo este tipo de actividades que se puede tomar algo más que lo que es el taller visible. Sí, totalmente. Perfecto, pues Eh, gracias, bueno, que la magia comience y gracias a las dos. gracias, 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 gracias por gracias. esta posibilidad. Chao, chao. Nos vemos.